¿Alguna vez has sentido que una dominada es más difícil arriba que abajo? ¿Por qué un front lever es más difícil que una dominada? ¿Por qué las máquinas son diferentes a las mancuernas y los pesos libres son diferentes a la calistenia? Saber por qué los ejercicios pueden ser más difíciles en diferentes rangos de movimiento o por qué algunos ejercicios de calistenia pueden ser más difíciles que otros, a pesar de que tu peso corporal no cambia en absoluto, puede darnos más conciencia y comprensión sobre por qué los ejercicios que hacemos son lo que son. Puede ayudarnos a elegir mejores ejercicios para nuestros objetivos o a entender por qué algunos ejercicios no tienen una transferencia completa a pesar de usar los mismos músculos y el mismo rango de movimiento. Las respuestas a estas preguntas se encuentran en los perfiles de resistencia y los sistemas de palancas. Los perfiles de resistencia son como el torque, que es la fuerza que causa la rotación de un pivote o eje, varía durante el rango de movimiento de un ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio puede ser más difícil al inicio que al final y viceversa. Básicamente, en términos intuitivos, los perfiles de resistencia son qué tan pesado sientes un ejercicio durante las diferentes partes del rango de movimiento. Cuanto más difícil sientas un ejercicio en un rango de movimiento particular, mayor fuerza rotacional necesitas superar. Y la fuerza o carga que necesitas superar no depende solo del peso o carga en sí, sino también de las palancas. Encuentro que algunos videos que hablan sobre perfiles de resistencia nunca mencionan algo realmente importante para entenderlos, y es el sistema clásico de palancas o incluso el origen del uso del término palanca. Probablemente has escuchado a personas usar el término palanca para describir poder. Por ejemplo, necesitas palanca para influenciar a esta persona o palanca para conseguir este trabajo. Yo mismo nunca entendí qué eran las palancas, y es porque la mayoría de las personas realmente no tienen una comprensión de qué son las palancas. De esta manera, la palabra palanca simplemente se usa sin mucho entendimiento, pero la razón por la que las personas usan estas palabras de esta manera es por los sistemas de palancas. Una definición de palanca es una estructura hecha por el ser humano compuesta por un pivote o fulcro y una estructura rígida que rota alrededor de ese punto de rotación. Sin embargo, las palancas no solo son estructuras hechas por el ser humano, también se pueden encontrar en todas partes y en nuestro cuerpo. Un sube y baja es la forma más fácil de entender una palanca. Hay una estructura rígida y un fulcro o pivote. La tabla sería la estructura rígida y el punto de apoyo sería el fulcro. Estos dos componentes forman una palanca. Un sube y baja tiene dos lados. Si el punto de pivote está en el medio y la estructura rígida es igualmente pesada, entonces el peso y la longitud de los dos lados se contrarrestarían y el sube y baja debería permanecer horizontal, asumiendo que no hay factores externos como el viento. Sin embargo, si dos niños que pesan diferente empiezan a usar el sube y baja, el niño más pesado permanecerá abajo mientras que el niño más ligero será elevado. Asumiendo que el niño pesado es un obstáculo que necesitamos superar, puedes aumentar el peso del niño ligero o disminuir la longitud del lado del sube y baja del niño pesado. En cada palanca hay un brazo de esfuerzo y un brazo de carga. El brazo de esfuerzo es la distancia desde el pivote hasta donde se aplica el esfuerzo. El brazo de carga es la distancia desde el pivote hasta el origen de la carga. En este caso, como el niño más pesado pesa más, el niño ligero está en mayor desventaja simplemente por el peso. Como el niño pesado es lo que necesitamos superar, podemos categorizarlo como el brazo de carga, y el niño ligero será el brazo de esfuerzo. Para superar al niño pesado sin añadir más peso o esfuerzo al niño ligero, lo que podemos hacer es darle una ventaja de palanca al niño ligero al simplemente disminuir la distancia del brazo de carga, básicamente reduciendo la longitud del lado del niño pesado. Esto hará que el niño ligero quede abajo mientras el niño pesado quede arriba. Cuando entendemos las palancas, entendemos que la longitud o distancia horizontal desde el pivote puede determinar cuánto esfuerzo se necesita o qué tan pesado o difícil se siente. Si alguna vez has intentado sostener una pala solo desde el extremo del mango, puedes probar esto fácilmente. Esto solo tiene sentido cuando te das cuenta de que la gravedad nos tira hacia abajo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la distancia horizontal desde el pivote sin soporte debajo, mayor será el esfuerzo necesario para mantenerse en la misma posición. Hay diferentes tipos de palancas, sin embargo, lo que debemos entender es que cuanto mayor sea la distancia horizontal entre el brazo de carga y el pivote, más difícil será levantar o superar la carga. Ahora que sabemos que es un fulcro, brazo de carga y brazo de esfuerzo, todo tendrá un poco más de sentido. También podemos ver palancas en nuestro cuerpo, siendo el bíceps una forma simple de aprender. En el caso del bíceps, el punto de rotación o fulcro sería la articulación del codo. El brazo de esfuerzo sería la distancia entre el codo y la inserción del bíceps.
porque es el bíceps el que crea el esfuerzo, y el brazo de carga sería la distancia entre tu codo y tu mano o mancuerna. En una posición de brazo en reposo, el codo está en una posición completamente vertical. En esta posición no hay carga o desventaja de palanca que superar. La distancia horizontal entre el brazo de carga y el pivote es básicamente cero. Por lo tanto, no hay desventaja de palanca. Sin embargo, cuando haces un curl de bíceps, notarás que la distancia entre tu codo y tu mano cambia a medida que flexionas el codo. Esta distancia es máxima en la mitad del movimiento. Básicamente cuando tu antebrazo alcanza una posición completamente horizontal. Por lo tanto, cuando la articulación del codo alcanza los 90 grados, el bíceps necesita trabajar más, asumiendo que tu hombro no está flexionado. Cuando intentas entender el cuerpo desde la perspectiva de las palancas, muchas cosas empiezan a tener sentido. Tus huesos en este caso son estructuras rígidas. Sin articulaciones no podríamos movernos. Como las articulaciones son puntos de rotación en nuestro cuerpo, son el equivalente a un fulcro o pivote en un sistema de palancas. Antes de entender los perfiles de resistencia, debemos entender el torque. Sabemos que la distancia horizontal desde el pivote puede determinar cuánto esfuerzo necesitamos. Sin embargo, un término más preciso para este esfuerzo, en este caso, es el torque. Para entender el torque, debemos entender algo sobre nuestros músculos y articulaciones. Los músculos producen fuerza, la cual es lineal y va en una sola dirección. Esta dirección está determinada por la dirección de inserción del tendón. En este caso, si tuviéramos músculos y tendones pero no articulaciones, no podríamos doblar nuestros brazos o piernas. Por lo tanto, nuestra movilidad sería limitada. Sin embargo, cuando añadimos articulaciones, nuestras extremidades pueden rotar libremente, obviamente con limitaciones. Una vez que añadimos una articulación a nuestros músculos y tendones, es como añadir un pivote en un sistema de palanca. La articulación es el fulcro o pivote. Nuestros huesos son la estructura rígida y lo que mueve estas palancas son nuestros músculos y tendones. Ahora que añadimos articulaciones, en este caso el equivalente a un pivote, añadimos rotación. La fuerza lineal de los músculos ahora puede pasar a través de la articulación, lo que permite que nuestras extremidades se doblen y muevan cosas. Como sabemos que la distancia horizontal puede determinar cuánto esfuerzo necesitamos, en el caso del húmero y los huesos del antebrazo, para causar una rotación necesitamos que nuestro bíceps produzca suficiente esfuerzo o torque para doblar el antebrazo y superar la distancia horizontal desde el pivote a 90 grados. El torque es el efecto rotacional de la fuerza producido sobre la distancia perpendicular desde un pivote o eje. La ecuación del torque es fuerza multiplicado por brazo de momento. Puedes ver el torque simplemente como el efecto de la fuerza sobre la rotación de una articulación o eje. El torque demandado producido está influenciado por la distancia perpendicular, tanto desde el punto donde se aplica el esfuerzo como desde el origen de la carga que necesita superarse. Volviendo a los perfiles de resistencia, los perfiles de resistencia son como el torque, que es la fuerza que causa la rotación de un pivote, varía durante el rango de movimiento de un ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio puede ser más difícil al inicio que al final y viceversa. Básicamente, en términos intuitivos, los perfiles de resistencia son qué tan pesado sientes un ejercicio durante las diferentes partes del rango de movimiento. Porque una dominada es más difícil arriba que abajo. Tu peso corporal en una dominada no cambia mágicamente a medida que subes. Entonces, ¿por qué percibimos una mayor dificultad cuanto más tiramos? Ahora que sabemos algunas cosas sobre palancas, podemos hasta cierto punto describir por qué sucede esto. Volviendo al ejemplo del bíceps, la distancia entre el brazo de carga y el pivote es la distancia entre la mancuerna y el codo. A 90 grados experimentamos el máximo torque demandado, lo que significa que 90 grados es la parte más difícil de un curl de bíceps. La distancia entre el brazo de carga y el pivote está claramente definida por el peso de la mancuerna. El peso de la mancuerna supera con creces el peso de los huesos del antebrazo. Sin embargo, si no usáramos una mancuerna en absoluto o ningún peso o resistencia en un curl de bíceps, lo único que tendría que levantarse sería el peso y la longitud de tu antebrazo. En este caso, como no hay un peso externo claro, el centro de masa de tu antebrazo probablemente estaría en el medio. Por lo tanto, la distancia entre el brazo de carga y el pivote o eje sería menor en un curl sin peso que en un curl con mancuerna. Y esto es lo que ocurre con la calistenia. Cuando intentamos ver qué hace que un ejercicio sea más difícil en diferentes rangos de movimiento, necesitamos ver cómo se desplaza el centro de masa durante el rango de movimiento. El centro de masa dicta la distancia entre el brazo de carga y el pivote. En la mayoría de los ejercicios básicos y efectivos de calistenia como la flexión, el fondo, la dominada y el remo con peso corporal,
El centro de masa no cambia drásticamente. Esta es una razón por la cual son excelentes, porque nuestro centro de masa no se desplaza drásticamente. La tensión es más confiable, lineal o plana. Son en su mayoría movimientos lineales hacia arriba y abajo. Por lo tanto, pueden considerarse con un perfil de resistencia más plano que no. Obviamente, no son completamente planos. La flexión y el fondo tienen un perfil de resistencia descendente, lo que significa que se vuelven más difíciles abajo que arriba, mientras que el remo con peso corporal tiene un perfil de resistencia ascendente, se vuelve más difícil hacia arriba que abajo. La posición inicial de una dominada hace que nuestro cuerpo esté completamente vertical, lo que de manera similar a un bíceps y codo en posición de reposo, no hay distancia horizontal entre el brazo de carga y el pivot. Por lo tanto, mantener la posición inicial de una dominada no es gran cosa. Al inicio, nuestro centro de masa está alineado con nuestros hombros. Una estimación sería en algún lugar de nuestro torso. A medida que tiramos, extendemos los hombros y llevamos nuestro torso hacia atrás. Esto desplaza ligeramente nuestro centro de masa hacia atrás, lo que crea una distancia entre nuestro centro de masa, nuestro brazo de carga y el pivote, nuestros hombros. Esto en consecuencia crea una mayor demanda de torque que necesitamos superar y por lo tanto la parte superior de una dominada es más difícil que la inferior. También recuerdas que hay una distancia horizontal entre el brazo de esfuerzo en un sistema clásico de palanca y el pivote. En biomecánica esto se llama curvas de fuerza, básicamente la distancia perpendicular entre una articulación y un tendón en diferentes rangos de movimiento. Diferentes ángulos crean diferentes torques. Sin embargo, hay tantas articulaciones y tendones diferentes que puede ser abrumador. El punto es que el torque se produce de manera diferente en diferentes ángulos articulares, lo que básicamente nos hace más débiles en algunos ángulos y más fuertes en otros. A pesar de cargas externas, esta es también una de las razones por las que la dominada es más difícil arriba. En ejercicios de calistenia más difíciles vemos una tendencia diferente que en los ejercicios básicos. Mientras que los ejercicios básicos no tienen un desplazamiento drástico de nuestro centro de masa, en ejercicios tipo front lever vemos un desplazamiento drástico de nuestro centro de masa. La elevación de front lever completo tiene un patrón similar al de un curl de bíceps, un perfil de resistencia en forma de campana, donde la parte media del rango de movimiento es la más difícil. En lugar de un movimiento lineal, es más como un péndulo donde hay muchas curvas. En la posición inicial de una elevación de front lever completo, empezamos sin demanda de torque de manera similar a una dominada, cuando nuestro cuerpo está completamente vertical. Sin embargo, a medida que hacemos extensión de hombros y mantenemos los brazos rectos, nuestro cuerpo eventualmente alcanza una posición completa de front lever, donde nuestro centro de masa se desplaza dramáticamente y drásticamente en comparación con una posición vertical de reposo. En un front lever, el pivote o eje es el hombro porque es la articulación que rota. El centro de masa en un front lever completo probablemente está alrededor del área de la cintura, aunque también depende del peso de tus piernas. Cuanto más pesadas sean tus piernas, más lejos estará el centro de masa. Hipotéticamente, si tus piernas pesaran el doble que tu torso y caderas, el centro de masa probablemente estaría cerca de tus rodillas o gemelos, y el front lever sería casi imposible de hacer. Comparado con la posición vertical inicial, cuando estás en la posición de front lever, la distancia entre tu brazo de carga, que sería tu centro de masa, y tu pivote, que sería la articulación del hombro, es enorme. Comparado con la posición inicial, media y final, el centro de masa de un front lever junto con la demanda de torque es muy similar a un curl de bíceps sin peso, pero obviamente siendo el curl de bíceps mucho más fácil. Donde la posición inicial tiene una pequeña distancia horizontal, la parte media tiene la máxima distancia horizontal y el final tiene poca distancia horizontal entre el pivote y el centro de masa. Con este contexto, hacer una elevación de front lever completo es más fácil que hacer un hold de front lever completo, porque la elevación de front lever completo, a pesar de tener un gran rango de movimiento, tiene un inicio y final fáciles. Cuando comienzas y usas el impulso del inicio para empujarte a través de la parte media del rango de movimiento, pasar por la parte media no es tan difícil como mantenerse en la posición de front lever. En un ejercicio como la flexión, nuestro centro de masa también está alrededor de nuestra cintura. La diferencia entre una flexión y un ejercicio tipo front lever es que a pesar de que el centro de masa está en una posición similar, es que la flexión tiene dos puntos de apoyo mientras que el front lever solo tiene uno. Por lo tanto, en una flexión el peso se distribuye entre tus manos y pies, mientras que el front lever solo tiene un punto de apoyo. Aprender sobre perfiles de resistencia, palancas y torque realmente te puede dar una perspectiva completamente diferente. Por ejemplo, volviendo a la dominada, cuando vemos atletas élites de resistencia en calistenia,
Su forma está perfeccionada para el rendimiento y los perfiles de resistencia. Cuando vemos a Sergio Di Pasquale haciendo 100 dominadas sin parar, su técnica sin este conocimiento puede no parecer muy diferente de una dominada estándar, pero hay una gran diferencia. En la dominada estándar, el ritmo del ejercicio en sí no cambia a medida que avanzas durante el rango de movimiento. Sin embargo, si tu intención es hacer la mayor cantidad de repeticiones posible, intentar reducir la cantidad de tiempo que estás en la posición más difícil del ejercicio puede ahorrarte mucha energía si estás haciendo docenas de repeticiones. Como notarás, la gran mayoría del tiempo, Sergio permanece en la parte media del rango de movimiento, que no es la parte más difícil de la dominada, la parte más difícil de la dominada siendo la superior. También, cuando su barbilla está a punto de llegar a la barra, deja de sostener la barra por un momento muy breve. Está como haciendo dominadas explosivas solo en la parte superior. Esto le permite bajar rápidamente sin tener que controlar estrictamente la parte negativa superior de la dominada. Esta técnica aumenta qué tan rápido puedes hacer dominadas, lo cual es realmente importante porque cuanto más rápido eres, menos tiempo bajo tensión están tus músculos. Por lo tanto, menos se fatigan a largo plazo. No solo eso, sino que también disminuye el tiempo que está en la posición superior de la dominada. De alguna manera, Sergio está como saltándose la parte negativa superior de la dominada. Si intentaras hacer esta técnica, probablemente no llegarías ni a 30 dominadas. Sin embargo, cuando se trata de más de 50 repeticiones, estoy bastante seguro de que estos efectos se acumularán y finalmente tendrán un buen beneficio en tu rendimiento. De manera similar al mirar el front lever o cualquier ejercicio donde la demanda de torque es tan alta debido a una gran distancia horizontal entre el centro de masa y el pivote, hacer ejercicios como la elevación de front lever, una elevación de front lever parcial y el press de front lever te permite poner tu cuerpo en una posición de front lever y hacer trabajo de front lever sin estar siempre en la máxima distancia horizontal desde el pivote. Básicamente el hold de front lever es extremadamente difícil. Por lo tanto, hacer solo holds de front lever limitará mucho la cantidad de tiempo bajo tensión o repeticiones que podrías hacer, especialmente asumiendo que la mayoría de las personas no pueden sostener un front lever completo. Cuando conoces los perfiles de resistencia, hacer half reps o repeticiones a medias no suena tan mal. Por ejemplo, si sabes que el perfil de resistencia de un ejercicio tiene una curva en forma de campana significativa, donde no sientes mucha tensión al inicio y al final del ejercicio, como en un curl de bíceps con peso corporal, hacer half reps es una forma legítima de hacer repeticiones. También los half reps pueden usarse como una forma de mejorar en rangos específicos de movimiento en el caso de la dominada. Si tienes dificultades en la parte superior, hacer half reps en ese rango de movimiento podría mejorar tu rendimiento. Los half reps también pueden usarse como una técnica de intensidad, donde primero llegas al fallo con repeticiones normales y luego empiezas a hacer half reps en el rango de movimiento más difícil. Las máquinas de gimnasio tienden a construirse de manera que cada peso esté apilado uno sobre otro. Esto hace que el perfil de resistencia sea mayormente lineal, porque la distancia entre el centro de masa y el pivote no se desplaza. Aunque algunas máquinas específicamente cambian las curvas de fuerza dentro de nosotros para aplanar el perfil de resistencia. Mientras que en la calistenia el cuerpo se coloca de diferentes maneras que a veces mueven la posición del centro de masa, lo que a su vez crea diferentes y desiguales demandas de torque. Si quieres saber cuál es el perfil de resistencia de un ejercicio, simplemente puedes notar en qué rango de movimiento llegas más al fallo. La mayoría de las veces te dirá qué parte es la más difícil y la más fácil, y con eso puedes pensar si es ascendente, descendente o una curva en forma de campana u otra cosa. Lo que hace que un ejercicio de calistenia sea más difícil que otro está muy influenciado por la posición de tu cuerpo, los puntos de apoyo, la dirección de la gravedad, el torque, tu centro de masa y las curvas de fuerza de cada una de nuestras articulaciones. Saber sobre perfiles de resistencia y palancas es excelente, porque la calistenia trata de usar tu peso corporal y sacar más provecho de tu peso corporal. Muchas variaciones en ejercicios de calistenia se trata de aumentar la demanda de torque desplazando nuestro propio centro de masa.